Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, amigo, hermano, familiar, que ves este video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros, con tu persona, conmigo, con nuestra familia, con todo aquel que vea este video. Que sea siempre el Espíritu Santo guiándonos a la verdad y que sea siempre Dios hablándonos a través de su palabra, su bendita palabra, ¿verdad? He estado dedicando varios mensajes a lo que es el libro de los Hechos. Este sería el tercer mensaje, ¿verdad? En el primer mensaje pudimos nosotros aprender, ¿verdad?, del libro de los Hechos a través de la palabra de Dios acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como Él durante 40 días habló a sus discípulos acerca del reino de Dios y como también dio instrucciones a seguir a ellos, ¿verdad? Y que esperaran precisamente en Jerusalén, ¿verdad? Que no se fueran a ir de Jerusalén, ya que sabía Dios que primero tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que ser revestidos de ese poder, ¿verdad? Empoderados por ese poder del Espíritu Santo para poder pregonar la palabra de Dios por toda Samaria, por toda Judea y hasta lo último de la tierra, que seríamos nosotros los gentiles, ¿verdad? También en el segundo mensaje nosotros pudimos observar cómo estos hombres y mujeres fueron dirigentes a seguir a pie de la letra las instrucciones que les dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vimos cómo ellos regresaron a Jerusalén y cómo lo primero que hicieron fue hacer lo que a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Que es orar y rogar, ¿verdad?, a Dios por la promesa que ya estaba destinada para ellos. También vimos cómo hoy en día nosotros estamos desapareciendo con lo que la iglesia primitiva comenzó y que es nuestra tarea seguir edificando, ¿verdad?, sobre la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Pero muchas veces por seguir dogmas de hombres estamos llevando el mismo destino que Judas, ¿verdad? Si me acompañas a leer la palabra, a leer las escrituras de este mensaje, vamos a estar leyendo siempre en el libro de Hechos, en su capítulo 1, del versículo 20 al 26. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así el 26. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y dice el 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Dice el 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue con los 11 apóstoles. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gloria y te damos honra, te damos alabanza a ti, mi Dios, en esta preciosa mañana, Padre. Gracias por tu misericordia, por permitirnos, mi Dios bendito, levantarnos, abrir nuestros ojos, Padre, seguir respirando, mi Dios. Y qué más, Padre, que respirar y estar glorificando tu santo nombre a través de tus escrituras, mi Dios, aprendiendo de ti, Padre, lo que tú quieres que nosotros aprendamos en este día, mi Dios bendito. Padre, háblanos a través de tu escritura, mi Dios bendito, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos, exhortándonos, edificándonos y haciendo como tenga que hacer con nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, mi Dios bendito, que deposites tu palabra, mi Dios, en lo más profundo de nuestro corazón, Padre, y que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, mi Dios bendito, no tan solo oidores, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, mi Dios, te presento la vida del que está viendo este video, del que lo verá después, mi Dios bendito,
y también mi persona, mi Dios, para que seas tú obrando conmigo, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vemos que ahora tiene que cumplirse lo que decía en el libro de los Salmos, ¿verdad? Estaba diciendo ahí el apóstol Pedro, que su casa se quede vacía, que nadie vive en ella, que otro haga su trabajo, ¿verdad? Es por eso que otro tiene que ocupar el lugar de Judas para que junto a los demás apóstoles anuncie a todo el mundo que Jesús ha resucitado, ¿verdad? Tenía que ser alguien que desde el principio haya andado con nuestro Señor Jesucristo, con los demás apóstoles y con los demás apóstoles, ¿verdad? Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó y fue recibido en el cielo, ¿verdad? Los candidatos presentados para ocupar ese puesto, leíamos que era uno José Barsabas, conocido como el Justo, ¿verdad? Y el otro se llamaba Matías. Después de todo, ellos hicieron lo que muchos no nos gusta hacer nuevamente: orar, y pidieron al Señor que les mostrara, ¿verdad? Que les mostrara cuál de estos dos debía de hacer el trabajo que le correspondía a Judas. Después de esto se hizo un sorteo y Matías resultó elegido, ¿verdad? En ese día Matías se agregó al grupo de los apóstoles, ¿verdad? Pero antes de empezar lo que es esta enseñanza, yo quiero que aprendamos lo que significa apóstol, porque de ahí basaré lo que es la enseñanza. Apóstol significa simple y sencillamente enviado. Tenemos que dejar de buscarle tanto significado a la palabra apóstol. Significa ser enviado, ¿verdad? Y de aquí parte el mensaje de este día, de esta preciosa mañana que el Señor ha creado para que aprendamos de su palabra, ¿verdad? Cuando yo hablo que muchas iglesias se están dejando llevar por dogmas de hombre, es porque hoy en día han salido un sinnúmero de personas haciéndose llamar apóstoles, ¿verdad? Pero ninguna de estas personas cumple con los requisitos que anteriormente mencionó Pedro, ¿verdad? Los leíamos del 20 al 26. Salen 5 requisitos ahí, ¿verdad?, que mencionó Pedro, ¿verdad? Antes de que escogiera por suerte a Matías, que este haría el trabajo que le correspondía a Judas, ¿verdad? Te voy a presentar esas 5 características necesarias para ser llamado apóstol y que están en lo que leímos anteriormente. Mira, número 1, tiene que haber conocido personalmente a Jesús. ¿Qué es lo que leímos en la palabra nosotros anteriormente? Dice esta: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, conocía personalmente a Jesús. Tenía que haber estado con ellos, tenía que haber caminado con ellos, tenía que haber visto lo que Jesús hacía, tenía que ser testigo, ¿verdad? Número 2, haber sido escogidos y enviados por Jesús directamente. Haber sido escogidos y enviados por Jesús también está en lo que nosotros leímos anteriormente. También lo podemos encontrar en el libro de Lucas, en su capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice: nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene autoridad dada por Dios para hacer apóstoles. Tenemos que entenderlo. Lo podemos encontrar en Lucas 6, 12 y 13 para mayor información. Dice el número 3, el requisito número 3 que quiero presentarte: haber sido testigos de Jesucristo resucitado. ¿Qué es lo que dijo siempre en el 21 Pedro? Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, que todo el tiempo, juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía entre vosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, testigo de que Jesucristo resucitó, lo miró cómo fue crucificado y lo miró cómo fue ascendido, cómo fue resucitado nuevamente, cómo fue muerto, y cómo fue resucitado y luego cómo ascendió. Haber sido testigos de Jesucristo resucitado. Miremos lo que dice Hechos 5:32, también lo podemos leer para información. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
cuarto requisito para ser apóstol de Jesucristo: dar la vida por Dios y por el evangelio. Personas que estaban 100% comprometidos a morir por la causa de Cristo, a morir por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fieles a nuestro Señor Jesucristo, no cambiaban su mensaje, no cambiaron nunca lo que Él les enseñó, no cambiaron y no dejaron de seguir a pie de letra las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo les dejó. Número 5, seguir a Jesucristo. Todos los apóstoles, excepto Matías, que fue elegido por sorteo para reemplazar a Judas Iscariote, que nos leímos anteriormente, cumplieron estas 5 características. Todos los apóstoles, excepto Matías, que fue escogido a suerte, ¿verdad? En el caso de Pablo de Tarso, está claro, no está claro si vio a Jesucristo directamente, dado que solo se menciona, ¿verdad?, en el libro, en la conversión de Pablo, dado que solo se menciona que escuchó la voz de Cristo y quedó ciego, ¿verdad? Pero se sobreentiende que fue elegido personalmente por Cristo Jesús. Posteriormente firmó todos sus escritos como Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Apóstol de los gentiles, y que fue protagonista de la mayoría en la parte del libro de los Hechos, y lo vamos a estar estudiando más adelante, ¿verdad? Pero tenemos que entender nosotros que hay una historia. Tenemos que entender nosotros que tienen que cumplirse esos 5 requisitos en todo aquel que dice ser llamado apóstol. Tuvo que haber sido conocido personalmente a Jesús, haber sido escogidos y enviados por Jesús, haber sido testigos de Jesucristo, dar la vida por Dios y por el evangelio y seguir a Cristo, ¿verdad? Nosotros estudiando podemos ver que históricamente, tras la muerte del último apóstol, el apóstol Juan, la iglesia de Cristo cesó en utilizar el nombre de los apóstoles, ¿verdad?, y profetas para describir oficios en la iglesia. Tras 1900 años de ausencia, en las últimas 2 décadas, estudiando nosotros la historia, se ha vuelto cada vez más popular hablar de lo que es apóstoles y profetas, porque es lo que le gusta a la gente. Oh, ¿dónde está el apóstol? Ahí está la palabra de Dios. ¿Dónde está el profeta? Ahí el profeta me va a dar una palabra de bendición. Y es lo que la gente busca hoy en día. Es la que la gente está dejándose llevar por dogmas de hombre, porque realmente a través de las escrituras podemos ver que no hay más apóstoles que los 12 apóstoles del Cordero. No hay más apóstoles. Más adelante estaremos viendo el por qué te digo que no hay apóstoles en estos días. Más que los 12 que el Cordero dejó, sobre los cuales estableció la iglesia, sobre los cuales fundamentó la iglesia cristiana. Y no es nuestro deber continuar con ese fundamento, no estar sacando más apóstoles, no estar sacando lo que nosotros hoy en día queremos poner enfrente, o personas amadoras de sí mismas que quieren ponerse sobrenombres, que quieren ponerse títulos, ¿verdad? Dice, se ha vuelto más popular hoy en día lo que es los apóstoles y profetas. Incluso muchas iglesias están sacando lo que es el Espíritu Santo por sus disque apóstoles. Cuán errados estamos hoy en día. Por eso te digo que estamos desapareciendo con lo que la iglesia primitiva nos dejó a nosotros, con lo que la iglesia primitiva comenzó. Nosotros nos estamos encargando de desaparecerlo, porque no estamos continuando con el orden que Dios estableció a través de sus 12 discípulos, sus 12 apóstoles, ¿verdad? Podemos ver nosotros que muchas iglesias se dejan guiar por lo que dice en Efesios 4:11, ¿verdad? Donde habla del movimiento de los 5 ministerios, donde el apóstol Pablo dice que Cristo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿verdad? El principal líder carismático, déjame explicarte esto, el principal líder carismático que impulsó y popularizó grandemente este movimiento es Peter Wagner, ex profesor del Seminario Teológico de Fuller, ¿verdad? Y experto en el tema de crecimiento. Lo que estas personas buscaban era crecer como iglesia, crecer en número, ¿verdad? Su argumento en la década de los 1990 fue que en la iglesia
de su tiempo existían evangelistas, pastores y maestros, pero no apóstoles y profetas, porque no estaba el oficio ya listo. Ya no estaba el oficio, en esos tiempos. A partir de los 12 apóstoles del Cordero, terminó el oficio. Cuando murió el último apóstol, ahí terminó el oficio del ser apóstol, el oficio del apostolado. Y es nuestro deber seguir bajo ese fundamento que es los apóstoles, ¿verdad? Ellos vieron que era necesario restaurar estos oficios perdidos, decían ellos, ¿verdad? En la iglesia actual, a fin de que la iglesia experimentara el crecimiento y la multiplicación que Dios esperaba de su iglesia, basándose en Efesios 2:20. Te estoy hablando palabra de Dios, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso era nuestra tarea, edificarnos bajo el fundamento de lo que ya Cristo había establecido, no crear nosotros nuevos apóstoles para edificarnos bajo las normas o fundamentos de nuevos apóstoles, como hoy en día está haciendo la iglesia cristiana evangélica, fundamentándose en dogmas de hombres, no en lo que Jesucristo habló a través de sus discípulos, a través de sus 12 apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero inmolado. Aleluya, gloria al Señor, ¿verdad? Tenemos que ver nosotros que el resultado de las enseñanzas de este Peter Wagner en la década de 1990 comenzó un movimiento de pastores y evangelistas que comenzaron a llamarse a sí mismos apóstoles y profetas. Y leímos en la palabra nosotros los 5 requisitos que el apóstol Pedro nos está dando ahí para ser un apóstol de Jesucristo. Los 5 requisitos: no llamarse, autonombrarse a sí mismo apóstoles y profetas, como lo hicieron muchos pastores y evangelistas en este tiempo, a partir de las enseñanzas de este Peter Wagner, ¿verdad? Este título trae consigo un profundo respeto de proporciones bíblicas, y es lo que ellos andaban buscando, ¿verdad? El título, y les recuerdo a los grandes gigantes de la fe, ser comparado con Pablo, ser comparado con Pedro y con cada uno de los apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Tras la muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia no tenía un Nuevo Testamento escrito en ese tiempo. Tenemos que entenderlo, y la única manera de ser seguidor de Jesucristo era descansar sobre el fundamento de los apóstoles que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. No que nosotros estableciéramos más apóstoles, como hoy en día en muchas iglesias están surgiendo apóstoles, están surgiendo profetas. O ya no surge un evangelista para ir a evangelizar la gente. O ya no surge una persona, un siervo de Cristo para ir a hablar del evangelio. No, ya queremos títulos, porque es lo que le agrada a la gente, es lo que le agrada a esta carne: ser nombrado, ser autoproclamado, ser más grande que otro, ser más que el otro, o que yo soy ungido, o que yo hago esto, que yo hago lo otro, yo soy un apóstol. Ellos, tenemos que entender, y sus enseñanzas eran el único acceso para que la iglesia tenía a la verdad revelada de Dios bajo el nuevo pacto. Teníamos que seguir con ese orden nosotros, no cambiar el orden como hoy en día se ha hecho. Teníamos que continuar con ese orden nosotros, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento dice que se terminó de escribir hasta el año 95 después de Cristo. Pero aún algunas iglesias tardaron más décadas en compilar y coleccionar todos los 27 libros que hoy componen el Nuevo Testamento, ¿verdad? Escrito por los apóstoles y por aquellos que fueron sus compañeros en aquel tiempo, ¿verdad? Pero como resultado después de estas enseñanzas de este Peter Wagner, ¿verdad?, el uso de los apóstoles y profetas en la iglesia actual desde su incepción en la década de 1990, ha existido un gran abuso, es lo que te estaba hablando, de autoridad y poder en muchas iglesias a manos de estos supuestos nuevos apóstoles, ¿verdad? Se les ha llenado el ego, se han elevado muchos de ellos a su estatus o nivel, tal que sus palabras o enseñanzas son consideradas como teniendo la autoridad espiritual, que no pueden ser cuestionadas por nadie. Si el apóstol o el profeta lo dice, es la verdad de Dios. Si el apóstol o profeta cae en pecado o inmoralidad, abuso o robo,
de fondos, no debemos hacer nada al respecto, ni tocarle, pues es el ungido de Dios. Y esto es el error que hoy en día está cayendo la iglesia cristiana evangélica. Pudimos ver que a través de la historia aprendemos nosotros que asimismo fueron llamados apóstoles y profetas un grupo de pastores y evangelistas, porque leyeron las enseñanzas de Peter Wagner en aquel tiempo y decidieron que el oficio de los apóstoles tenía que ser nuevamente puesto en acción, porque la iglesia se estaba perdiendo el fundamento de los apóstoles. Se estaba perdiendo porque realmente no seguíamos lo que ellos nos estaban enseñando a nosotros. Y como muchas personas son amadoras de sí mismos, decidieron levantar apóstoles y profetas, autonombrarse. Oh, yo soy el ungido, que si yo digo esto tiene que hacerse. Muchas veces hoy dentro de muchas iglesias este tipo de personas lo que están haciendo es llevar a otras personas al mismo hoyo. Se cumple la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán al mismo hoyo. Hoy vemos muchas iglesias que están repletas de personas que están siguiendo este tipo de personas hoy en día, amadoras de sí mismos, ¿verdad? Que el Señor reprenda al diablo con tales mentirosos que hoy en día han salido, amadores de sí mismos, que lo que buscan es la fama y ser llamados grandes, ¿verdad? Pero para eso tenemos la palabra de Dios nosotros, para desenmascarar y guiarnos por la verdad y dejar de caminar como zombies, porque como zombies estamos caminando muchas personas hoy en día, ¿verdad? Guiados por un ciego que se autodenomina apóstol, cuando no necesitamos autodenominar a nadie, autoproclamar a nadie, sino que seguir con lo que ya está escrito, seguir con lo que ellos nos habían enseñado a través de las escrituras. Eso es lo que teníamos que seguir nosotros a través del tiempo. No decir que necesitamos el fundamento. Claro que necesitamos el fundamento, pero seguir con el fundamento ya establecido. No crear otro fundamento como hoy en día se está haciendo. Que lo único que está haciendo es guiar a las personas al mismo hoyo, al infierno. Ya que no es lo que Dios quiere de nosotros. Porque la gente está siendo enseñada a buscar lo que es el dinero, solo la fama, en la prosperidad, las cosas terrenales, cuando la Biblia nos enseña que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas celestiales. Mira lo que nos dice la palabra en el Evangelio de Lucas capítulo 22, 28 y 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Los apóstoles del Cordero son los que juzgarán las 12 tribus de Israel. No los apóstoles que hoy en día se han autoproclamado a sí mismos como apóstoles. Ninguna persona aquí en la tierra puede proclamar a otro como apóstol, más que solo Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador. Él tenía la autoridad de parte de Dios para llamar apóstoles y solo llamó a 12. Dejemos de estar engañando a la gente. Dejemos de ser mentirosos. Dejemos de ser amadores de sí mismos. Mira también lo que nos dice la palabra en el libro de Apocalipsis, para que nos quede más claro que solo son 12 los apóstoles del Cordero. Y los que han salido hoy en día tienen que arrepentirse y volver su corazón a Dios, y dejar de estar proclamándose como apóstol y dejar de estar guiando a las personas a lo que es el castigo eterno. En Apocalipsis 21, en su capítulo 21, versículos 12 al 14, mira lo que dice. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Dice el 13. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al occidente 3 puertas, dice al sur 3 puertas. Y mira el 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Aleluya, gloria al Señor por su bendita palabra, que nos hace ver a nosotros la manera en que muchas personas están siendo engañadas hoy en día. Tenemos que abrir nuestros ojos y meditar en lo que conviene en nuestra vida, que es la palabra de Dios.
El número 12 sale reflejado en las tribus de Israel, en los 12 cimientos, las 12 puertas de Apocalipsis, que tienen una relación que nosotros no podemos cambiarla, que no podemos obviarla. O me vas a explicar hoy en día que de tanto apóstol que ha salido se está creando un cimiento nuevo allá en el libro de Apocalipsis en el cielo. ¿Va a haber otro libro de revelaciones entonces? No lo va a haber. Lo que Dios ya habló se va a cumplir en su palabra y todo tiene que concordar. Por eso el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que Él subió al monte a orar, y cuando bajó a nombrar los 12 apóstoles, porque ya traía el permiso de Dios, la autoridad de Dios para nombrar a sus 12 apóstoles, porque ya estaba escrito en el propósito de Dios que 12 iban a juzgar las 12 tribus de Israel, y que iban a haber 12 cimientos en lo que es la Nueva Jerusalén, y están fundamentadas en los 12 apóstoles del Cordero. El fundamento, el cimiento significa un fundamento. La Nueva Jerusalén está fundamentada en ese cimiento, no en los nuevos cimientos que hoy en día estamos proclamando como apóstoles. Es tiempo que nosotros dejemos de estar engañando a las personas y de dejar de andar enseñando a cómo ser prosperados y llenar nuestras iglesias, que lo que quieren es el dinero y el dinero y el dinero. Esas personas así, déjame decirte que nada bueno les espera, porque mira lo que dice, podemos leer la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. Lo puedes hacer en tu casa para ver esas personas amadoras de sí mismos, esas personas que solo buscan las riquezas, que solo buscan su propio bien, que no buscan lo bueno, buscan la avaricia, buscan todas esas cosas. Lo puedes ver en 2 de Timoteo 3, del 1 al 9, está escrito todo eso, para que veas que la palabra de Dios no engaña, la palabra de Dios no confunde, la palabra de Dios nos corrige a tiempo y fuera de tiempo. Es tiempo que meditemos en las Escrituras. La palabra nos enseña en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de meditar, de seguir meditando en la palabra. Este libro de los Hechos nos está enseñando unas cosas muy tremendas que hoy en día nosotros estamos perdiendo. ¿Por qué? Por andar siguiendo dogmas de hombre, por andar siguiendo nosotros lo que no tenemos que seguir, y estamos dejando lo que es la palabra de Dios. Estamos dejando el fundamento de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles del Cordero, sobre los cuales se fundamentó la iglesia, se cimentó la iglesia. Y nosotros, simplemente porque nos gusta ser amadores de nosotros mismos, nos gusta ser autoproclamados, nos gustan los títulos, no nos gusta que nos digan, el siervo de Jesucristo, y nada más. Queremos ser llamados más. No nos conformamos con eso. Queremos ser apóstoles, queremos ser profetas, cuando hemos visto a través de la palabra que solo Jesucristo es el único que puede nombrar apóstoles, que solo Jesucristo es el único que puede llamar y enviar apóstoles, que Él es el único que tiene la autoridad de parte de Dios para hacerlo, y lo hizo con el último apóstol de nosotros los gentiles, el apóstol Pablo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sigamos meditando en este hermoso libro de los Hechos, que está abriendo nuestro entendimiento, que nos está haciendo ver las cosas como realmente son a través de la palabra de Dios. Gracias por permitirme entrar en esta mañana a la intimidad de tu hogar. Que sea la paz de nuestro Señor Jesucristo gobernando tu hogar, mi casa, la tuya, tu familia, y que el Espíritu Santo siempre nos guíe a la verdad que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, meditemos en la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Aleluya.